Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Acceso a los Derechos. Hace unos pocos días, desde el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata, dio a conocer un informe con respecto a pobreza e inflación. ¿Qué dice este informe puntualmente? Por un lado, habla de una grave distorsión entre los índices del INDEC y los de la realidad. Por otro lado, se explaya este informe y habla con respecto a que el INDEC sigue usando para hacer sus índices una canasta de consumo familiar del año 2004. Es decir, que el INDEC sigue utilizando algo que sucedió, o un parámetro, algo que sucedió hace 20 años, como pareciera ser que el consumo de una familia o de una persona en la República Argentina no hubiese cambiado. El gobierno nacional sigue en su epopeya, en su guerra virtual contra la pobreza y la inflación. Si bien recordamos, a principios de año, el gobierno dijo que había disminuido 10% en el último semestre del año pasado la pobreza. Y algo que me pregunto, y algo que le pregunto a usted que está del otro lado de la pantalla, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede bajar la pobreza si todos los días nos enteramos que cierran fábricas, que cierran empresas, que despiden personas, que baja el consumo de los argentinos y argentinas? Pero no solamente esto, sino que aumentan los servicios día a día. Usted que va al supermercado y ve cómo aumentan los precios, y usted que todos los meses tiene su recibo de sueldo, o es un cuentapropista, un monotributista, y le cuesta llegar a fin de mes. Bueno, el gobierno nacional, como bien dije, sigue en su guerra imaginaria. Lo que resulta raro es que tenemos que escuchar a aquellos que eran los popes de los índices, bueno, entre ellos a la actual senadora Patricia Bullrich, que no sé si recuerdan, todos los meses se sentaba en el Congreso de la República cuando era diputada nacional y férrea opositora al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y todos los meses daba a conocer la inflación del Congreso. Bueno, esto que vino a combatir supuestamente la libertad avanza, la vieja política, la corrupción, la distorsión de los índices, parece ser que se convirtieron en lo que venían a combatir, en esta guerra imaginaria que lleva el gobierno de la libertad avanza. Y la mejor representación de esto es que cuando los índices de inflación y de pobreza no le gustaron, Marcos Lavagna quedó eyectado del INDEC. Sobre pobreza, sobre inflación, sobre las leyes, sobre Sturzenegger, todo eso vamos a hablar acá. Y lo tenemos a un invitado muy especial, a Germán Martínez, quien es diputado nacional y actualmente presidente del Bloque de Unión por la Patria. Gracias, Germán, por estar con nosotros. ¿Qué tal, en Acceso a los ¿Cómo Derechos. te va? Bueno, hace muy pocos días el Centro de Estudios Distributivos, Sociales y Laborales se dio a conocer que, bueno, por un lado, un índice que parece ser que no coincide con la realidad. Pero por otro lado, que el gobierno nacional sigue en esta epopeya, ¿no?, que bajó la inflación y que bajó la pobreza, pero al argentino, especialmente, estamos en la ciudad de Rosario, ¿no?, al rosarino y rosarina, le cuesta cada vez más llegar a fin de mes. Bueno, en primer lugar me parece que hay una disociación entre la mirada que tiene el gobierno de los fenómenos económicos y sociales y lo que termina pasando en la realidad, ¿no? Sinceramente, más allá de los informes de cualquier centro de estudio, como vos mencionabas, cualquiera que recorra un poquito cualquier barrio de Rosario se da cuenta que esto que plantea el gobierno está lejos, de una manera abismalmente lejos, de lo que pasa en la realidad concreta, ¿no? Vos mencionabas el tema de los precios. Cualquier rosarino o rosarina que la semana pasada fue a hacer sus compras se dio cuenta que en la línea Arcor los aumentos estuvieron en todas las góndolas, que las bebidas no alcohólicas, las gaseosas y todo eso también aumentaron, que los derivados de la harina también aumentaron. Te vas un poquito de eso. Vos ves el efecto sobre el transporte. Recordemos que en la ciudad de Rosario el transporte valía algo cercano a los 180 pesos en diciembre del 2023 y estás por arriba de los 1.700, y no hay ningún elemento de tipo inflacionario que explique semejante salto en términos de porcentaje. Si vas a las prepagas, todos sabemos lo que está pasando. Si vas a elementos centrales como la electricidad y el gas, también lo notás. La semana pasada fue noticia
en toda la cuenca industrial de la provincia de Santa Fe y también de la provincia de Córdoba, estos tarifazos infernales de hasta 500% en el precio de la energía eléctrica que pagan las empresas santafesinas y cordobesas, las que son industrias electrointensivas y que no se saben cómo ordenar. Bueno, esta es la realidad que está pasando. Después, los datos podrán maquillar o no maquillar, y cuando quisieron maquillar y quisieron aplicar la nueva canasta de consumo, apareció el tironeo con la Bania y terminó la Bania efectivamente eyectado del INDEC, como vos decías. Pero a mí me parece que hay una disociación de la mirada del gobierno con la realidad concreta de los argentinos y de los datos también con la vida cotidiana de los argentinos, hasta tal punto que hay que ver en los próximos días, creo que es el día jueves, el día que tiene que difundirse los datos de inflación del INDEC. Hay que ver también cómo se posicionan respecto al adelanto que siempre constituye el índice de precio al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, que estaba más cercano a los 3 puntos que a los 2. Y hay que ver en qué lugar está parado el dato de inflación. Pero insisto, una cosa es el dato y otra cosa es la vida cotidiana. La vida cotidiana es toda para atrás para los santafesinos, santafesinas, los rosarinos, las rosarinas, ¿no? En eso, Germán, el gobierno nacional viene de derrotas, podríamos plantearlo, pero yo tengo un análisis con respecto a eso y es muy bueno poder hablarlo con vos, que aparte de ser diputado nacional, tenés una gran responsabilidad, que sos presidente del bloque, el principal bloque opositor al gobierno nacional. Con respecto a esto de la ley de tierra, ¿no? Para hacerlo, Sí. el título es otro, pero para cómo se difundió en los medios de comunicación, la posibilidad de que venga es decir, vengan y se hagan, ¿no? de tierras argentinas. ¿Es una derrota del gobierno nacional o es un tire y afloje por parte, de las negociaciones? No, es una derrota, Cristian, no te quepa la menor duda. El gobierno nos tiene acostumbrado a esto de que va por 10, pierde la mitad y queda un pedazo, ¿no? Eso está claro que nos tiene acostumbrado, no desde ahora, sino de la ley bases. Yo me acuerdo que la ley bases primero fue a la Cámara de Diputados, le hicimos volver a comisión, después le dieron media sanción, después se modificó en el Senado, volvió a diputados. Cuando tratamos la ley bases por segunda vez en diputados, yo mostré una caja grandota y una caja chiquita y dije, esto era lo que ustedes querían y esto es lo que terminó quedando, ¿no? Pero eso que terminó quedando, lo dije también en el recinto, es sumamente dañino para el pueblo argentino. En esta ley de, comillas, inviolabilidad de la propiedad privada, también pasó algo parecido. Era una ley que tenía 4 patas y de las cuales 2, las más gravosas, las más dañinas, las más perjudiciales, quedaron afuera en el Senado. Me refiero a los cambios en los límites para la extranjerización de tierras, que es una ley del año 2011, recuerdo 2011, Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación. Julián Domínguez venía de ser ministro de Agricultura, armó el proyecto, lo metimos en abril del 2011, lo sancionamos en diciembre del 2011, el mismo día que también le dimos más derecho a los trabajadores rurales, ¿no? Porque ese día se aprobó el nuevo estatuto del trabajador rural en la República Argentina. Esa ley lo que querían era, primero, dejarla sin efecto, después dijeron, bueno, en lugar de un 15% de las tierras de mano extranjera, vayamos al 25% y con eso arreglamos. Bueno, no le salió nada de todo eso. Y eso creo que es una buena noticia para los argentinos. Al mismo tiempo, nosotros tenemos una ley de manejo del fuego, que es un tanto más reciente, pero que en el año 2020, producto de lo que pasó aquí, en el delta del Paraná, en las islas del Paraná, quien era nuestro presidente del bloque en ese momento, Máximo Kirchner, presenta un proyecto de ley para que una tierra que había sido pasible de un incendio, el dueño de esa tierra no le pueda cambiar el uso por 30 años, en el caso de una tierra común, por 60 años si era un bosque nativo, para que no juegue con la posibilidad de un incendio y a partir de eso, en lugar de haber un ovedal, hay un country, ¿no? O de haber un determinado bosque, que haya un desarrollo inmobiliario. Bueno, esa ley fue una ley muy importante, ellos la querían derogar la semana pasada y no pudieron tampoco. ¿Qué quedó? Quedaron 2 temas muy sensibles para la cuestión de los derechos de los argentinos y las argentinas. Quedaron la cuestión de los desalojos express, que hay que trabajar para que eso no se apruebe, y quedó un tema por ahí menos sensible para la vida cotidiana, pero muy importante para la gestión, que es el tema de expropiación. A ver, vos tenés que construir una doble calzada en una ruta, o sea, la tenés que transformar de ruta común a una autovía. Tenés que avanzar para la expropiación de esas tierras.
Bueno, no solamente te la hace más complejo, te hace más compleja la tasación, le quita poder al Tribunal de Tasación, que es un organismo técnico de primerísimo nivel que tiene el Estado Nacional, sino que además de todo eso, te dice, bueno, la vas a tener que pagar con el lucro cesante adentro. ¿Qué significa eso? Que es no solamente el valor de la tierra, sino lo que ese propietario de esa tierra podría haber ganado si esa tierra continuaba en sus manos. Entonces, es imposible. Es imposible para una ruta, es imposible para un tendido eléctrico de alta tensión, que vos sabés perfectamente que es muy importante en la provincia de Santa Fe. Es imposible si tenés que pasar caños para terminar las obras de gas que no están hechas en el norte de la provincia de Santa Fe y en las provincias del noreste argentino. Es imposible si querés mejorar la infraestructura entre Vaca Muerta y los puertos. Entonces, digamos, de estas cosas se tratan también. También es imposible si pensás en desarrollo de planes de viviendas o si pensás en determinada tierra dedicada a la educación o a la ciencia y la tecnología. Bueno, estas son las cosas que quedaron. Nosotros tenemos que tratar de que no salga eso en la Cámara de Diputados. Probablemente habiendo salido los dos temas de mayor nivel de relevancia, es cierto que estos dos temas no tienen la misma sensibilidad que los dos que quedaron afuera. No creo que digo, una movilización con carteles que digan tasación, somos el tribunal de tasación. Bueno, ese es lo difícil, porque te dejan cuestiones que son muy fuertes, que tienen una fuerte incidencia en la realidad de los argentinos y que los tipos la ponen abajo de la alfombra. Digo, vos terminaste en manejo del fuego, ley de tierras, de la inviolabilidad de la propiedad privada, pero estos dos temas son fuertes. Sin dudas. Bueno, el tema vinculado a los desalojos, tanto para inquilinos como para deudores, porque todo esto ¿en qué contexto se está dando, Cristian? Esto se está dando en un contexto de casi 6 millones de argentinos y argentinas que tienen mora en el pago de sus deudas superiores a los 90 días, de los cuales 3,5 millones aproximadamente de esos argentinos tienen deuda que supera el año de mora, que prácticamente hoy el sistema financiero lo declara incobrable. Este es el contexto en el cual muchas pymes, hoy, esta mañana estuve recorriendo pymes de Villanor Galvez y charlando con trabajadores y con empresarios en una misma reunión, lo cual es una linda experiencia de que los trabajadores y los dueños de las empresas estén en la misma reunión trabajando sobre determinados temas. Y ahí hay mucha preocupación porque hay una enorme cantidad de pymes que están funcionando sobre tierra que no es propia o sobre inmuebles que no son propios y que alquilan, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y también te puede pasar con el tema de los campos, porque también allí hay un montón de pequeños propietarios de campo que están endeudados, sus familias, porque no son todo Grobo Copatel acá. Claro, sí, sí. Digamos, ¿no? En el centro sur de la provincia de Santa Fe, pocos lo saben, pero existió, como dicen algunos, una reforma agraria silenciosa durante el primer y segundo gobierno de Perón, que hizo propietario en todos los departamentos del sur de Santa Fe, en el departamento de Constitución, en el departamento de Rosario, en el departamento de San Lorenzo, en el departamento de Iriondo, en el departamento General López, en el departamento de Belgrano. Hicieron propietario de tierra a un montón de gente que tiene 150, 200 hectáreas, 100 hectáreas, y esa persona, aunque la alquila a terceros, en su vida personal está tan complicado que puede llegar a perder esa tierra. Entonces también hay que prestar mucha atención. Sobre finales de los 90 existió un movimiento llamado Mujeres en Lucha, que eran mujeres que trataban de evitar que los bancos se queden con la tierra de los productores. Bueno, de estas cosas también se trata. Bueno, yo creo que corrido los dos temas más fuertes, hay que dar un intenso debate sobre lo que quedó en pie y obviamente tratar de rechazarlo en su integralidad, ¿no? ¿Nos podemos en el próximo bloque? Sí, ¿podemos? ¿Cómo no? Así es. Bueno, vamos a un pequeño bloque y seguimos con acceso a los derechos. Todos los miércoles y domingos el Kini 6 te puede cambiar la vida. ¿Querés ser millonario? 654-321-Kini 6.
¿Estás protegiendo lo que más importa? En ACH Seguros estamos para ayudarte. Seguros de vida, seguros para negocios, seguros generales, coberturas a medida. Contactate con Andrea Chapim al 3415-077908 o @AndreCHSeguros. Vuelve la Crack Bang Boom, la convención internacional de historietas más increíble, cumple 15 años. Te esperamos del 13 al 16 de agosto en los galpones de Costa Nueva. Municipalidad de Rosario, provincia de Santa Fe. Este invierno intensificamos las obras de reparación de calles en toda la ciudad para que transites mejor. En avenidas, barrios y corredores estratégicos. 27 de febrero de San Martín a Entre Ríos. Avenida Pellegrini de Entre Ríos a Sarmiento. Ovidio Lagos de Rivadavia a Avenida Pellegrini. Barrio Lourdes. 7 de septiembre, Tío Rolo y Puente Gallego. 2 cruces de vías, Eva Perón y Felipe Moré, y Mendoza y Felipe Moré. Además, siguen los trabajos en Humberto Primo, Boulevard Rondó, Necochea y Buenos Aires, y en las avenidas Boulevard Seguí, Ayacucho y Avenida Newbery. Obras que hacían falta. Municipalidad de Rosario. ¡Pisalo! ¡Matalo! ¡Dale! ¡Matalo el 4! El 4 es mi hijo. No entramos en ese juego. Decile no a la violencia. Consejo Municipal de Rosario. Volvimos con Acceso a los Derechos y sigue con nosotros el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, bueno, en la Cámara de Diputados. Germán, hablábamos un poco el tema de esto del desalojo express, ¿no? Y parece ser que se quiere combatir, o el discurso del gobierno nacional, contra los usurpadores o las usurpadoras de departamentos y de pequeños locadores que viven de ello, y que la ley tiene que cuidarlos. Pero me parece que los cuida. A vos te debe tocar un montón de situaciones donde ante situaciones de usurpaciones, es más, la justicia no es tan lenta en ese tema, es mucho más lenta en otras. Se ha adelantado, ¿no? los planes, es decir, los tiempos se han acelerado al respecto. Y me parece que si se trata de cuidar al propietario, que sea, bienvenido sea, pero no se está pensando en eso. Nosotros... respecto a este gobierno nacional, lo que tenemos que tener en claro siempre es que hay que pensar mal. Siempre. Porque lo que hace no lo hace pensando en una buena finalidad. Siempre tiene una segunda o tercera finalidad encubierta, que es el verdadero motivo por el que hacen las cosas. Te voy a poner un ejemplo y te corro un poquito de los desalojos. Dice inocencia fiscal, ¿no? Entonces hay que salir... Dice el gobierno, de la matriz en la cual se piensa al contribuyente como culpable siempre, hay que ir a la inocencia y si tiene algo que aclarar, que lo aclare. Bueno, en términos generales, sí, mira qué piola lo que dice el gobierno, ¿no? Está bien que... Que no sucede en el lugar del mundo. Bueno, en los principales países del mundo te sacan la cabeza. Por la duda te cepillan, pero vos decís, bueno, mira qué interesante el planteo que está haciendo el gobierno. Ahora, ¿lo está haciendo para eso? No, lo hizo para meterlo a los Adorni de la vida. Es decir, la ley de inocencia fiscal lo que le permitió a funcionarios públicos, entre ellos Adorni, a poder falsear todas sus declaraciones juradas, a tratar de emprolijarlas y a que el organismo de recaudación, ARCA, no pueda ir para atrás a evaluar la conducta de ese contribuyente. Entonces, ¿qué terminó siendo? Un blanqueo encubierto. Entonces, hay que desconfiar siempre, súper rígido. No, acá lo que estamos tratando es de que exista un marco normativo que le permita algunos beneficios impositivos a aquellos sectores industriales novedosos, innovadores, industrias que hoy no existen en la Argentina y que mañana pueden llegar a existir y que para eso tienen que tener un régimen diferencial de incentivos. Bueno, 10 puntos. ¿Cuáles son? No lo sabemos. Pero ¿tienen algún proyecto en vista? No, no lo sabemos. Cuando uno rasca un poquito y por abajo lo pregunta, che, ¿en quién están pensando? Están pensando en el complejo foresto industrial en el noreste de la provincia de Corrientes, con la posibilidad de tener del lado argentino una papelera propia. ¿Te acordás? El lío de las papeleras en el sur de la provincia de Entre Ríos y que había quedado después del lado uruguayo. Entonces estaba ese tema. Están pensando en la utilización de la Patagonia para proyectos de inteligencia artificial. A ver, si lo tenés, ¿por qué no lo decís?
¿Por qué no lo pones sobre la mesa? Cuando se están pensando en esto de los desalojos, ¿en quién está pensando el gobierno? ¿Está pensando en realidad en el pequeño propietario de una casita, lo que sea, que ha tenido un problema con alguien? ¿O está pensando en los grandes que se quieren sacar a algunos actores sociales de encima? Entonces digo, a mí me parece que hay que poner las cosas sobre la mesa. El gobierno es un gobierno de mentirosos, desde el primero hasta el último, y de cínicos. Fíjate, vuelvo al tema endeudamiento de las familias. Cuando el gobierno dice, es un tema entre privados. El endeudamiento es un tema entre privados. Nadie te obligó a vos, textual, nadie te puso un revólver en la cabeza para que te endeudes. Otro te dice, no tuviste la capacidad suficiente para endeudarte, te faltó formación financiera o educación financiera. Sí, pues ellos son todos unos capos. Ellos son unos capos de la finanza, sí, hasta que se la ponen como libra, ¿no? Y que terminan todo, van a terminar todo en cana con ese tema, pero por ahora están. Entonces te dicen eso. Ahora, lo cierto que detrás de todo eso hubo una acción del Estado, le hace Banco Central, que permitió desregular las tasas de interés y que llevaron las tasas de intereses a niveles infernales. Pero hay, Germán, ¿se puede llegar a un punto intermedio en Argentina? Digo, desde la bicicleta financiera en los últimos meses de Sergio Massa como ministro de Economía, que las personas no pagaban la tarjeta, ponían eso en plazo fijo, la piloteaban unos... A esto que es una desregularización total y los bancos, vos acá en una billetera virtual 20 lucas hoy y en 3 semanas debe, no sé, 50, digo, es un monto de pero Cristian, lo que tenemos que ver es que independientemente de los aciertos, errores que pudo tener nuestra política económica en el último gobierno, lo cierto es que los que aprovecharon las debilidades de ese momento de la economía argentina y de la política económica son los mismos que se favorecen ahora. Vos tenés que separar a los seres humanos. Perón decía que hay una sola clase de hombres los que trabajan, ¿no? Entonces, yo no me animo a parafrasear a Perón, pero sí te digo que están los que quieren producir y trabajar y los que quieren ganar especulando. Esta es la verdadera grieta. Que no es laburante Argentina. Que compraba, una vez lo explicó, ahora no me acuerdo si fue, bueno, Julio de Vinual, no lo recuerdo, lo tengo que buscar bien, que dijo, tampoco le vamos a echar la culpa de la economía al laburante que compraba al oficial y vendía al blue. Si no, parece ser que le estamos... Pero ¿cuánto sabía? Después vos me podés decir, che, ¿cuánto eran los que aprovecharon la ventana en su momento de los $200? Bueno, es una historia. Pero lo cierto es que el desajuste económico está provocado por otros actores. Sí, la toma de deuda de Mauricio Macri, claro, la toma de deuda... A ver, digo, si vos tenés, pasaste de que con Néstor Kirchner, de deber 9.600 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, fuiste a cero. Y con Mauricio Macri más Milei fuiste a 57.000 millones de dólares, entonces estamos hablando de otro volumen, estamos hablando de otro tipo de actores. Digo, esto nosotros lo tenemos que tener en claro, porque nosotros tenemos que ofrecer, a veces se habla mucho, y también se habló con el tema propiedad privada, de esta idea de darle previsibilidad a los actores de la economía, lo cual yo creo que está muy bien que puedan tener previsibilidad. Ahora, que tengan previsibilidad los principales actores de la economía, pero también que tenga previsibilidad el argentino de la Argentina cuando va al supermercado, cuando paga un alquiler, cuando va a pagar una tarifa, cuando va a pagar el transporte escolar, cuando va a pagar la prepaga, cuando va a pagar determinado transporte para moverte dentro de tu ciudad o en la ciudad vecina. Entonces digo, ¿vamos a un esquema de mayor previsibilidad? Bueno, sí, previsibilidad para todos. Y en eso tengo mi mirada, empezando por los últimos, empezando por los que más necesitan ser previsibles. Porque el otro, el grande, tiene más espalda. Tiene la posibilidad de bancar. En cambio, el chiquito, cualquier movimiento extraño que pueda haber en la economía, lo deja fuera del sistema. En eso digo, con respecto a la guerra de la inflación, ¿no? Digo, Guillermo Moreno decía, no sé, no me acuerdo, no digo, pero 0,7. Patricia Bullrich decía, no, hay 1,4. Esto tiene 2,5. Es decir, no, supuestamente, no emiten, tomaron deuda, digo, achicaron el Estado, ajustaron totalmente las prestaciones básicas de salud, de jubilaciones, los sueldos, todo. Digo, la economía es un témpano. Vos caminás por Rosario en Casa de San Luis, es frío. Bueno, la semana pasada lo discutimos en la Cámara de Diputados porque ellos metieron el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.
que nosotros modificamos en el año 2012 con el objetivo de ampliar las misiones que tenía el Banco Central. Siempre se pensó el Banco Central como una institución que tenía un mandato único, que era cuidar la estabilidad de la moneda, y nosotros dijimos, cuidar la estabilidad de la moneda, sí, garantizar el crecimiento económico, garantizar la creación de empleo, garantizar la distribución del ingreso. Entonces ya tengo una mirada mucho más amplia sobre los objetivos de la autoridad monetaria. 10 puntos. Ellos lo quieren modificar y volver al mandato único, que fue el que nos llevó a la crisis del 2001, ¿no? Dicho sea de paso, fue el que nos llevó a la crisis del 2001 y que, para garantizar la, comillas, estabilidad de la moneda, terminamos una devaluación con la especificación asimétrica que pagaron todos los argentinos. Porque algunos estaban endeudados en dólares y pasaron a deber pesos a 1,40 más ser, y el resto de los argentinos en pesos terminamos pagando la diferencia. Estas cosas también pasaron en la Argentina. Pero eso que se dio en su momento, hoy nosotros tenemos que pensar con una mirada también hacia el futuro, Cristian. Nosotros tenemos que trabajar muy claramente para que estas situaciones que tienen que ver con los ingresos de los trabajadores, con el precio de los alimentos, con el precio del transporte, con el costo de la tarifa, se pueda tratar de ordenar en función del actor más débil de la cadena, que es el trabajador. Ahí es donde tenemos que poner la mirada. Yo creo que el intento lo estamos haciendo, a veces nos sale con más aciertos que errores, pero en ese debate, en el del Banco Central de la República Argentina, también hay un debate sobre la inflación. Cuando vos ves los cartelitos del año 2014-2015, son cartelitos mensuales de valores mucho más bajos que lo que hoy tenemos. Exactamente. Y no estaba solamente Patricia Bullrich, al lado estaba Federico Sturzenegger, en la mayoría de esas fotos. Hoy en una nota dijeron de nuestro colega que tiene otro programa acá en la productora, que le iban a meter una patada en el... No puedo decir la palabra porque estamos en televisión abierta, pero... No sé, pero cuando Sturzenegger, Patricia Bullrich y Caputo se juntan, no importa cuál sea el gobierno, sea de la Rúa, sea Macri, sea Milei, a los argentinos les va mal. Hay nombres que se repiten en la Argentina. Fíjate, Sturzenegger y Bullrich juntos en el 2001. Sturzenegger y Bullrich juntos en el 2016, 2017, 2018, 2019. Ahí el apellido Caputo. Ahora de nuevo los tres juntos en el mismo gobierno. Siempre le va mal a los argentinos. Cuando esos nombres están sobre la mesa, siempre le va mal. Gracias, Germán, por estar con nosotros. No, gracias a vos. Que siga muy bien. Esto fue Acceso a los Derechos. Nos encontramos, como siempre, los viernes a las 18:30 horas por la pantalla de Somos Rosario.